¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la maldad humana? Imagina la figura de un rey, supuestamente elegido por Dios, que no solo abandona su fe, sino que se entrega a las prácticas más oscuras que se puedan imaginar. Piensa en un hombre que sacrifica a sus propios hijos y ordena la ejecución brutal de uno de los más grandes profetas de la historia. Esta descripción puede parecer un tanto exagerada o incluso imposible, pero es exactamente esto lo que exploraremos en la impactante historia de Manasés, el rey que desafió a Dios y condujo a su pueblo al borde de la destrucción. En este vídeo, tenemos la oportunidad de descubrir los secretos oscuros de uno de los periodos más sombríos de la historia de Judá. Acompáñanos mientras revelamos cómo un joven príncipe se transformó en un tirano cruel y cómo sus acciones tuvieron consecuencias que reverberaron a través de generaciones. Prepárate para un viaje que no solo pondrá a prueba tu fe, sino que también desafiará tus percepciones sobre el poder del mal y la posibilidad de redención. El año es 697 a.C., y el reino de Judá está a punto de entrar en una era de oscuridad. Las escrituras nos cuentan que Manasés tenía solo 12 años cuando comenzó a reinar y permaneció en el trono durante 55 años en Jerusalén. Aunque este joven rey era visto como una mera criatura a los ojos de muchos, estaba a punto de heredar un reino fortalecido por las reformas de su padre, el buen rey Ezequías. Ezequías había restaurado la adoración a Yahvé, destruido altares paganos y guiado al pueblo de regreso a los caminos de Dios. El pueblo de Judá, aún recuperándose de una invasión asiria casi catastrófica, miraba a su nuevo joven gobernante con una mezcla de esperanza y aprensión. Al principio, Manasés parecía seguir los pasos de su padre, quien había sido instruido en las leyes de Moisés y en las tradiciones del pueblo hebreo. Sacerdotes y consejeros del palacio, muchos de ellos remanentes de la corte de Ezequías, intentaron guiar al joven rey en los caminos de la justicia y la piedad. Sin embargo, un cambio estaba a punto de ocurrir. A medida que Manasés crecía y comenzaba a ejercer más control sobre el reino, comenzaron a surgir señales preocupantes. El relato bíblico es claro y perturbador. Hizo lo que era malo a los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor expulsó ante el pueblo de Israel. Las primeras acciones de Manasés indicaban su inclinación hacia el mal, que eran sutiles pero significativas. Comenzó a cuestionar las reformas de su padre, argumentando que un enfoque más tolerante hacia otras deidades podría traer beneficios políticos y económicos para Judá. Así, el joven rey inició un proceso gradual de reintroducción de prácticas paganas en el reino, permitiendo la construcción de pequeños altares dedicados a dioses extranjeros, alegando que esto mejoraría las relaciones diplomáticas con las naciones vecinas. Esta decisión generó preocupación entre los sacerdotes y profetas, pero Manasés los silenció, afirmando que estaba actuando en el mejor interés del reino. A medida que su poder se consolidaba, Manasés se volvía más audaz en sus acciones, asistiendo personalmente a rituales paganos bajo la alegación de que era solo para entender las prácticas de sus aliados. Sin embargo, pronto quedó claro que el rey estaba siendo seducido por cultos extranjeros. Las escrituras describen vívidamente la extensión de esta apostasía. En 2 Reyes 21:3, se nos informa que él reconstruyó los altos que Ezequías, su padre, había destruido, levantando altares para los dioses de Baal y haciendo ídolos de Aserá, como Acab, rey de Israel. Este pasaje no solo revela el rechazo de Manasés a las reformas de su padre, sino también su disposición a seguir el ejemplo de algunos de los peores reyes de la historia de Israel. La transformación de Manasés de un joven príncipe prometedor en un rey que hizo lo que era malo a los ojos del Señor fue rápida y alarmante. No solo permitió prácticas paganas, sino que las abrazó activamente, promoviéndolas como la nueva religión oficial de Judá. El contraste con su padre no podría ser más impresionante. Mientras Ezequías purificó el templo y restauró la adoración a Yahvé, Manasés ahora profanó el lugar sagrado con ídolos y altares paganos. El pueblo de Judá, acostumbrado a generaciones de adoración al Dios de sus ancestros, observaba con shock y miedo la rápida deterioración espiritual de su reino. Los profetas de Yahvé, incluyendo al venerable Isaías, comenzaron a levantar sus voces en protesta. Alertaron a Manasés sobre las consecuencias de sus acciones, recordándole las promesas hechas por Dios a David y la importancia de mantener la alianza. Sin embargo, el joven rey, intoxicado por el poder y seducido por cultos paganos, ignoró estas advertencias. A medida que el reinado de Manasés progresaba, sus acciones se volvían cada vez más audaces y perturbadoras. Lo que comenzó como una apertura diplomática a otras religiones rápidamente se transformó en una campaña activa contra la fe tradicional de Judá.
Manasés no solo toleró, sino que promovió activamente prácticas que eran abominables a los ojos de Yahvé. El pueblo de Judá, una vez unido bajo la bandera de la fe en Yahvé, ahora se encontraba dividido y confundido. Algunos, temiendo al rey, seguían sus nuevas prácticas religiosas, mientras que otros, fieles a las tradiciones de sus ancestros, resistían, practicando en secreto su fe. El escenario estaba montado para uno de los periodos más oscuros de la historia de Judá. Manasés, el rey que debería haber sido un pastor para su pueblo, estaba a punto de llevarlos a un abismo de depravación y apostasía. Como veremos, sus acciones más impactantes, incluyendo el sacrificio de sus propios hijos y la persecución brutal de los fieles de Yahvé, aún estaban por venir. El reinado de Manasés en Judá se sumergió en niveles aún más oscuros de depravación. Las escrituras revelan una práctica particularmente horrorosa que el rey adoptó, chocando incluso a aquellos que ya habían sido testigos de su anterior apostasía. En 2 Reyes 21:6, leemos que él quemó a su propio hijo como una ofrenda, practicaba adivinación, era medium y espiritista, y cometió muchas cosas malas a los ojos del Señor, provocándolo. Este pasaje revela una verdad aterradora: Manasés no solo abrazó cultos paganos, sino que llegó al punto de sacrificar a su propio hijo. El acto de quemar a un niño como sacrificio estaba asociado con la adoración de Moloque, una deidad cananea conocida por exigir sacrificios humanos. Esta práctica era considerada una de las más abominables a los ojos de Yahvé, habiendo sido explícitamente prohibida en la ley mosaica. La introducción de sacrificios humanos en Judá marcó un giro en el reinado de Manasés. Ya no se trataba solo de adorar dioses extranjeros, sino que la propia sangre del pueblo de Judá estaba siendo derramada. El impacto de esta práctica en la sociedad judía fue devastador. En 2 Crónicas 33:6, encontramos más detalles sobre estas prácticas. Él quemó a sus hijos como sacrificio en el valle de Ben Hinnom, practicó magia y brujería, predijo el futuro y consultó a médiums y adivinos. Cometió muchas cosas que el Señor dijo que eran incorrectas, provocando su ira. Este versículo menciona niños en plural, sugiriendo que Manasés pudo haber sacrificado a más de uno de sus hijos. El valle de Ben Hinnom, mencionado aquí, se convirtió en sinónimo de horror y abominación en la tradición judía. Más tarde, este lugar sería conocido como Güeña, un término usado en el Nuevo Testamento como una metáfora para el infierno. La práctica de sacrificios humanos no se limitaba a la familia real. Bajo el reinado de Manasés, esta abominación se extendió por todo el reino. Las familias fueron desgarradas, las comunidades traumatizadas y el tejido moral de la sociedad judía fue severamente dañado. Las escrituras declaran que construyeron altares a Baal en el valle de Ben Hinnom para sacrificar a sus hijos e hijas como ofrenda a Moloque. El Señor, en su ira, declaró que nunca había ordenado tal abominación, enfatizando la gravedad de la situación. El profundo y duradero impacto de estas prácticas en la sociedad judía no puede ser subestimado. Las familias fueron destruidas, las comunidades divididas, y un clima de miedo y desconfianza permeaba todo el reino. Aquellos que se oponían a estas prácticas a menudo enfrentaban persecución o eran forzados a practicar su fe en secreto. La economía de Judá también sufría las consecuencias de estas prácticas abominables, con el comercio con naciones vecinas, que antes veían a Judá como un bastión de estabilidad y piedad, comenzando a declinar. En medio de esta oscuridad, un pequeño remanente fiel, inspirado por los profetas que se negaron a guardar silencio, mantuvo viva la verdadera adoración a Yahvé. Estos fieles, a menudo arriesgando sus vidas, preservaron las escrituras y tradiciones, esperando el día en que Judá regresaría a los caminos de Dios. A medida que el reinado de Manasés progresaba, los gritos de las víctimas inocentes subían a los cielos. La paciencia divina, aunque inmensa, no era infinita, y las consecuencias de las acciones de Manasés estaban a punto de manifestarse de maneras que nadie podría prever. El legado de los sacrificios humanos practicados durante el reinado de Manasés dejaría una marca indeleble en la historia y la conciencia de Judá. Incluso después de su muerte, las consecuencias de estas acciones continuarían reverberando, influenciando a las generaciones futuras y moldeando el curso de la historia para el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, el reinado de Manasés sirve como un sombrío recordatorio de los peligros de la apostasía y el abandono de los caminos divinos. Su historia nos advierte sobre las terribles consecuencias que pueden surgir cuando los líderes abusan de su poder y llevan a su pueblo a prácticas abominables. Sin embargo, es importante destacar que incluso en medio de esta oscuridad, una voz se levantó en feroz oposición, la del profeta Isaías,
conocido por su valentía e inquebrantable devoción a Yahvé. Isaías ya había servido durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Ahora, en sus últimos años, enfrentaba su mayor desafío, confrontando a Manasés. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre el enfrentamiento entre Isaías y Manasés, podemos inferir la naturaleza de su conflicto a partir de los escritos del profeta y la reacción general de Manasés hacia los siervos de Yahvé. En el libro de Isaías, el profeta declaró a la nación: un pueblo cargado de iniquidad, una raza de malhechores, hijos corruptos. Ellos abandonaron al Señor, rechazaron al Santo de Israel y giraron sus espaldas hacia él. Estas palabras, posiblemente dichas antes del reinado de Manasés, ciertamente se aplicaban a la situación en Judá bajo su gobierno. Isaías, fiel a su llamado profético, no dudaría en confrontar al rey con mensajes similares. La tensión entre Manasés y los profetas de Yahvé se evidencia en 2 Reyes 21, 10-15, donde leemos que el Señor habló por medio de sus siervos, los profetas. Manasés, rey de Judá, cometió actos detestables, haciendo más mal que los amorreos que lo precedieron y llevando a Judá al pecado con sus ídolos. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, declaró: voy a traer tal desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de todos los que oigan esto tintinearán. Mediré contra Jerusalén la línea usada contra Samaria y el plomo usado contra la casa de Acab. Destruiré Jerusalén como quien limpia un plato, limpiándolo y dándolo vuelta. Esta advertencia de destrucción subraya la gravedad de las transgresiones de Manasés y la inminencia del juicio divino. La respuesta de Manasés a estas advertencias fue brutal. En 2 Reyes 9 y 16, encontramos una declaración impactante: además, Manasés derramó tanto sangre inocente que llenó Jerusalén de punta a punta y hizo pecar a Judá. Aunque este versículo no menciona específicamente a Isaías, indica claramente que Manasés no toleraría la oposición y estaba dispuesto a usar extrema violencia contra aquellos que lo desafiaban. Este derramamiento de sangre inocente probablemente incluyó profetas y otros siervos fieles de Yahvé. La tradición judía, preservada en el Talmud y otros escritos antiguos, proporciona más detalles sobre el destino de Isaías. Según estas fuentes, cuando Manasés ordenó su ejecución, Isaías huyó y se escondió en un árbol hueco. Sin embargo, los flecos de su manto se hicieron visibles y fue descubierto. Manasés entonces ordenó que el árbol fuera partido por la mitad con Isaías dentro de él. Aunque no podemos confirmar los detalles específicos de esta tradición, el texto bíblico refleja la antigua creencia de que Isaías sufrió un martirio brutal bajo el reinado de Manasés. Esta creencia se corrobora con una referencia en el Nuevo Testamento en Hebreos 11 y 37, que habla de hombres de fe que fueron divididos en dos, tal vez aludiendo al martirio de Isaías. El enfrentamiento entre Isaías y Manasés representa más que un conflicto personal, simboliza la lucha entre la fidelidad a Yahvé y la apostasía que se extendió por Judá. Isaías, con su mensaje de arrepentimiento, personificó la voz de la conciencia de una nación que se había desviado de su llamado divino. La misión de Isaías tuvo un impacto profundo en la comunidad fiel de Judá. Muchos se vieron obligados a esconderse, practicando su fe en secreto por miedo a represalias. El silencio de una voz profética tan prominente como la de Isaías dejó un vacío espiritual que se sentiría durante generaciones. Sin embargo, incluso frente a la persecución y el martirio, el mensaje de Isaías no pudo ser silenciado. Sus escritos, preservados por fieles, continuarían influyendo no solo en Judá, sino en todo el mundo durante milenios. Sus profecías sobre la venida del Mesías y la restauración final de Israel ofrecieron esperanza en medio de la oscuridad del reinado de Manasés. La muerte de Isaías marcó el final de una era en Judá. Con su partida, la última gran voz profética del período preexílico fue silenciada. No obstante, el legado de Isaías persistió en sus palabras registradas y preservadas, continuando a resonar a través del tiempo. En Isaías 55, 11, el profeta había declarado: «Así es mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que deseo y alcanzará el propósito para el cual la envié». Esta promesa se cumpliría de maneras que ni siquiera Manasés podría impedir. La persecución y el posible martirio de Isaías bajo el reinado de Manasés sirven como un poderoso recordatorio del costo de la fidelidad y destacan el poder duradero de la palabra profética, que sobrevive a sus mensajeros y continúa hablando a través de las generaciones. El conflicto entre Isaías y Manasés ilustra la tensión entre el llamado divino a la justicia y la tendencia humana hacia el mal, representando la lucha entre la luz de la verdad y la oscuridad de la idolatría.
Esta batalla continuaría definiendo la historia de Judá e Israel en los siglos venideros. Aunque Manasés pudo haber silenciado temporalmente la voz de Isaías, no logró extinguir la llama de la fe que el profeta había encendido en los corazones de los fieles remanentes. Las semillas sembradas por Isaías acabarían dando frutos, influyendo en futuros movimientos de reforma y preparando el camino para el cumplimiento final de sus profecías mesiánicas. Por lo tanto, incluso en su muerte, Isaías continuó cumpliendo su papel profético, señalando hacia un futuro más allá del sombrío reinado de Manasés, un futuro de esperanza, redención y la venida del Mesías prometido. Con la voz profética silenciada, Manasés intensificó su campaña de idolatría en Judá. El reino, que alguna vez fue un bastión de adoración a Yahvé, se convirtió en un hervidero de prácticas paganas, con el templo en Jerusalén en el epicentro de esta transformación espiritual. La extensión de la apostasía de Manasés se describe vívidamente en las Escrituras. En 2 Crónicas 33, 5, leemos que él construyó los altares paganos que su padre Ezequías había demolido. También erigió altares para los astros y se inclinó ante todas las huestes celestiales, adorándolas. Construyó altares en el templo de Yahvé, del cual el Señor había dicho que su nombre permanecería en Jerusalén para siempre. Este pasaje revela la impactante extensión de la profanación del templo, el lugar más sagrado para los judíos. El templo, construido por Salomón y recientemente purificado por Ezequías, se transformó en un santuario para dioses falsos. La mención de los Baales, plural de Baal, y de los postes de Aserá indica que Manasés no se contentó con adorar solo a una deidad pagana, sino que abrazó todo un panteón. La adoración de las huestes celestiales, mencionada en el texto, se refiere al culto a los cuerpos celestes, como el sol, la luna y las estrellas. Esta práctica era común entre los pueblos vecinos de Israel, particularmente los babilonios y asirios. Al adoptar esta forma de adoración, Manasés no solo violó la ley de Moisés, sino que también alineó culturalmente a Judá con las superpotencias paganas de la época. La gravedad de esta profanación se enfatiza por la referencia a la promesa de Dios de que su nombre permanecería en Jerusalén para siempre. Esta promesa, originalmente hecha a David y Salomón, estaba ahora siendo desafiada abiertamente por las acciones de Manasés. El texto bíblico continúa detallando las prácticas idólatras de Manasés en 2 Crónicas 33, 6, donde se afirma que sacrificó a sus hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom, practicó adivinación, hechicería y magia, consultando a médiums y espiritistas. Cometió mucho mal a los ojos del Señor, provocando su ira. La mención de la brujería, la adivinación y los consultores de médiums indica que se sumergió profundamente en prácticas ocultas, estrictamente prohibidas por la ley mosaica. La colocación de una imagen esculpida en el templo representa el pináculo de la profanación. Aunque el texto no especifica a qué deidad representaba esta imagen, su mera presencia en el templo era una afrenta directa a Yahvé y una violación flagrante del segundo mandamiento. El impacto de estas acciones en la sociedad judía fue profundo. El pueblo, al ver a su rey abrazar abiertamente el paganismo, fue alentado a seguir su ejemplo. En 2 Crónicas 33, 9, leemos que Manasés desvió a Judá y al pueblo de Jerusalén para que hicieran más mal que las naciones que el Señor había destruido antes que los israelitas. Esta declaración es particularmente condenatoria, sugiriendo que bajo el liderazgo de Manasés, Judá se había vuelto moralmente inferior incluso a las naciones paganas que Israel había desplazado siglos antes. La ironía es punzante. El pueblo elegido de Dios se había vuelto peor que aquellos a quienes deberían haber superado espiritualmente. La restauración de los altares que Ezequías había destruido no fue solo un acto de rebeldía espiritual, sino también un rechazo deliberado del legado de su padre. Ezequías fue recordado como uno de los reyes más justos de Judá, habiendo implementado reformas religiosas significativas. Al deshacer el trabajo de su padre, Manasés estaba efectivamente declarando la guerra al propio concepto de adoración exclusiva a Yahvé. La adoración a Baal y a Aserá, deidades cananeas asociadas con la fertilidad y la naturaleza, representaban una regresión espiritual. Estas eran las mismas deidades que sedujeron a Israel repetidamente a lo largo de su historia, llevando a ciclos de apostasía y juicio. Al reintroducir su adoración, Manasés estaba reabriendo heridas espirituales que nunca habían cicatrizado completamente. La profanación del templo con altares paganos era particularmente ofensiva. El templo, construido por Salomón y recientemente purificado por Ezequías, era el centro de la identidad religiosa y nacional de Judá. Este era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban,
donde se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Transformar el templo en un santuario politeísta significaba declarar que Yahvé era solo otro Dios entre muchos, negando su singularidad y soberanía. La práctica de la astrología y la adoración de las huestes celestiales representaban una capitulación a la influencia cultural de las grandes potencias de la época, particularmente Asiria. Esto no era solo una cuestión religiosa, sino también política, señalando la alineación de Judá con las prácticas y creencias de sus opresores. La implicación de Manasés en la brujería, la adivinación y la necromancia marcó una ruptura completa con la tradición profética de Israel. Mientras los profetas buscaban la voluntad de Dios a través de la oración y la meditación en la ley, Manasés se volvió hacia prácticas ocultas en busca de orientación espiritual. Esto no solo violaba la ley, sino que también socavaba el papel único de Yahvé como guía y protector de su pueblo. La colocación de una imagen esculpida en el templo era el apogeo simbólico de la apostasía de Manasés. Violaba descaradamente el segundo mandamiento y desafiaba la naturaleza incorpórea y trascendente de Yahvé. El legado de la idolatría de Manasés sería duradero. Incluso después de su muerte, las reformas subsiguientes de Josías no serían suficientes para revertir completamente el rumbo de la nación. La facilidad con que el pueblo regresó a las prácticas paganas después de la muerte de Josías sugiere que las raíces del paganismo plantadas durante el inicio del reinado de Manasés eran profundas y resistentes. En última instancia, el reinado de Manasés representa un punto de inflexión en la historia espiritual de Judá. Su apostasía sistemática y abrumadora abrió el camino para el juicio divino que vendría en forma de exilio babilónico. Las acciones de Manasés no solo desafiaron la fidelidad de Dios a su alianza, sino que también pusieron a prueba los límites de la paciencia divina. La historia de Manasés sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de la apostasía y el poder corruptor de la idolatría. Ilustra cómo las acciones de un líder pueden tener consecuencias de largo alcance para toda una nación, afectando no solo el presente, sino también moldeando el futuro espiritual de generaciones. Al mismo tiempo, la narrativa de Manasés también prepara el escenario para una demostración dramática de la gracia y la misericordia de Dios. Porque incluso después de tanta maldad y rebelión, la historia de Manasés no había terminado. Un capítulo sorprendente de arrepentimiento y redención estaba a punto de desarrollarse, desafiando nuestras expectativas y revelando la profundidad del amor divino y del perdón. La paciencia divina, aunque vasta, no es infinita. Después de décadas de apostasía, idolatría y derramamiento de sangre inocente, el juicio de Dios finalmente llegó a Manasés y al reino de Judá. Este capítulo en la historia de Manasés sirve como un poderoso recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, incluso para los gobernantes más poderosos. El relato bíblico de la caída de Manasés es sucinto, pero profundamente significativo. En 2 Crónicas 33, 10, leemos que el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no prestaron atención. Entonces, el Señor trajo contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que llevó a Manasés cautivo, colocándole un gancho en la nariz, atándolo con cadenas de bronce y llevándolo a Babilonia. Este pasaje revela varios aspectos importantes del juicio de Dios contra Manasés. Primero, notamos que Dios no actuó sin advertencia previa. Habló con Manasés y su pueblo a través de los profetas que aún permanecían fieles, dándoles la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, ignoraron estas advertencias, persistiendo en su camino rebelde. La mención de los comandantes del ejército del rey de Asiria es significativa. Asiria era la superpotencia dominante de la época, conocida por su brutalidad al tratar con naciones rebeldes. Dios utilizaría este imperio pagano como un instrumento de su juicio contra Judá. La ironía es punzante, considerando que Manasés había adoptado muchas de las prácticas religiosas asirias. Los detalles de la captura de Manasés son particularmente humillantes. El gancho en su nariz era una práctica asiria común utilizada para llevar prisioneros de alto rango, simbolizando su total sumisión y degradación. Las cadenas de bronce enfatizaban aún más la naturaleza total de su derrota. Es interesante notar que Manasés fue llevado específicamente a Babilonia, en lugar de a la capital asiria. En ese momento, Babilonia estaba bajo control asirio, pero tenía una importancia cultural y religiosa significativa. Ser exiliado a Babilonia, el hogar de muchas de las prácticas idólatras adoptadas por Manasés, puede ser visto como una forma de justicia poética. El cautiverio de Manasés marcó un giro dramático en su suerte. El rey que una vez gobernó con poder absoluto, desafiando abiertamente a Yahvé,
ahora se encontraba como un prisionero humillado en una tierra extranjera. Esta reversión de estatus sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad del poder humano ante la soberanía divina. La captura de Manasés también tuvo implicaciones significativas para el reino de Judá. Con su rey llevado cautivo, el país probablemente cayó bajo control directo asirio, perdiendo cualquier apariencia de independencia que aún poseía. Esto representó no solo una derrota política y militar, sino también un golpe devastador para el orgullo nacional de Judá. Teológicamente, el exilio de Manasés en Babilonia puede ser visto como un presagio del futuro exilio de todo el pueblo de Judá. Al igual que su rey, la nación sería llevada cautiva a Babilonia como resultado de su continua infidelidad a la alianza con Yahvé. El periodo del cautiverio de Manasés no está especificado en las Escrituras, pero debe haber sido un tiempo de intensa reflexión y posiblemente arrepentimiento. Privado de su poder y privilegios, confrontado con las consecuencias de sus acciones, Manasés tenía la oportunidad de reevaluar su vida. Es en este contexto de humillación y desesperación que presenciamos una de las transformaciones más sorprendentes en las Escrituras. En 2 Crónicas 33:13, leemos que en su angustia buscó el favor del Señor, su Dios, y se humilló grandemente ante el Dios de sus ancestros. Cuando oró, el Señor lo oyó y fue movido por su súplica, trayéndolo de vuelta a Jerusalén y a su reino. Manasés reconoció que el Señor es Dios. Este pasaje revela la profundidad del arrepentimiento de Manasés. El texto enfatiza que se humilló grandemente, indicando un cambio genuino de corazón. Su oración, nacida de la angustia y el desespero, demuestra una nueva comprensión de su necesidad de Dios. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Manasés, a pesar de décadas de rebelión y apostasía, es un poderoso testimonio de la gracia divina y del perdón. La restauración de Manasés a su trono en Jerusalén es nada menos que un poderoso testimonio de la misericordia divina. La declaración de que Manasés reconoció que el Señor es Dios marca una reversión completa de su posición anterior. El rey que antes promovía activamente la idolatría ahora afirmaba la soberanía exclusiva de Yahvé. El regreso de Manasés a Jerusalén debió haber sido un evento dramático e inesperado. Aquellos que lo vieron partir encadenado ahora atestiguaban su regreso como un rey restaurado. Este sorprendente giro, sin duda, tuvo un profundo impacto, no solo en Manasés, sino en todo el pueblo de Judá. La historia del exilio y la restauración de Manasés sirve como un poderoso recordatorio de varios aspectos espirituales importantes. Primero, ilustra que nadie está más allá del alcance de la disciplina divina. Incluso el rey más poderoso está sujeto al juicio de Dios. En segundo lugar, la narrativa destaca la relación entre acciones y consecuencias. Las elecciones de Manasés llevaron directamente a su cautiverio, demostrando que incluso aquellos en posiciones de autoridad no son inmunes a las repercusiones de sus decisiones. Tercero, la historia de Manasés es un poderoso testimonio del poder transformador del arrepentimiento humano. No importa cuán lejos alguien se haya desviado del camino, el arrepentimiento genuino puede llevar a la restauración. Cuarto, la experiencia de Manasés sirve como un microcosmos de la historia más amplia de Israel y Judá. Así como Manasés, la nación se desvió repetidamente de Dios, enfrentó el juicio y fue llamada al arrepentimiento y la restauración. El exilio y la posterior restauración de Manasés marcan un punto de inflexión crucial en su vida y reinado. A partir de este momento, veríamos a un Manasés muy diferente, un rey transformado por la experiencia del juicio divino que recibió gracia. Las acciones que tomaría tras su regreso a Jerusalén demostrarían la profundidad de su transformación y tendrían implicaciones de amplio alcance para el futuro de Judá. La historia de Manasés nos recuerda que, no importa cuán oscura sea la presente, siempre hay esperanza de redención y restauración para quienes se vuelven a Dios con un arrepentimiento genuino. Este ejemplo permanece como un testimonio duradero del poder transformador de la gracia divina y de la posibilidad de cambio, incluso para el más improbable de los pecadores. El regreso de Manasés a Jerusalén marcó el inicio de una nueva era en su reinado, caracterizada por el arrepentimiento y los esfuerzos por deshacer el mal que había causado. El final de su vida ofrece un notable vistazo del poder transformador del arrepentimiento genuino y de la gracia divina. Después de su liberación y regreso a Jerusalén, Manasés emprendió una serie de acciones que demostraron la profundidad de su transformación. Reconstruyó la muralla externa de la ciudad de David, en el lado oeste, hasta la entrada de la puerta, elevándola mucho. También colocó comandantes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Este pasaje revela que la primera preocupación de Manasés,
en su regreso, fue la seguridad de Jerusalén. La reconstrucción y el fortalecimiento de las murallas de la ciudad no eran solo una medida práctica de defensa, sino también un acto simbólico de restauración y renovación. Al fortificar Jerusalén, Manasés estaba reafirmando el papel de la ciudad como el centro espiritual y político de Judá. Sin embargo, las reformas religiosas que Manasés implementó fueron aún más significativas. Él eliminó los dioses extranjeros y el ídolo del templo del Señor, junto con todos los altares que había construido en la colina del templo y en Jerusalén, expulsándolos de la ciudad. Luego restauró el altar del Señor y ofreció en él sacrificios de comunión y ofrendas de agradecimiento. Ordenó a Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Este texto describe una drástica reversión de las políticas idólatras anteriores de Manasés. La eliminación de los dioses extranjeros y del ídolo del templo del Señor fue un rechazo público de sus prácticas pasadas. Al expulsar esos ídolos de la ciudad, Manasés estaba simbólicamente purificando Jerusalén y reafirmando la exclusividad de adorar a Yahvé. El retorno oficial de Manasés a la adoración al Dios de Israel, con sacrificios de comunión y agradecimientos, sugiere un deseo sincero de restablecer una relación correcta con Yahvé y expresar gratitud por la misericordia y restauración recibidas. Particularmente notable es la orden de Manasés para que Judá sirviera al Señor. Esto representa una reversión completa de su política anterior de promover la idolatría. El rey que una vez llevó a su pueblo al pecado ahora estaba dirigiéndolos activamente de regreso a la adoración del verdadero Dios. Sin embargo, es importante notar que, a pesar de estos esfuerzos, las reformas de Manasés fueron limitadas en su alcance y eficacia. El pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, pero solo al Señor, su Dios. Este pasaje sugiere que, aunque Manasés hizo esfuerzos significativos para corregir los errores del pasado, el impacto de su reinado anterior fue profundo y duradero. El pueblo, acostumbrado a décadas de prácticas idólatras, no abandonó completamente los altares paganos, aunque ahora los usaban para adorar a Yahvé. Esto destaca el desafío de erradicar prácticas religiosas profundamente enraizadas y la naturaleza gradual de la reforma espiritual. Las Escrituras también nos proporcionan un vistazo de las reflexiones personales de Manasés durante este periodo. Los otros eventos de su reinado, incluyendo su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en nombre del Señor, están escritos en los registros de los reyes de Israel. Su oración y cómo Dios fue movido por ella, así como todos sus pecados y actos, se mencionan, sugiriendo que el arrepentimiento y la transformación de Manasés fueron temas de considerable interés y reflexión para los cronistas de su tiempo. La referencia específica a su oración y a la respuesta de Dios indica la importancia atribuida a este punto de inflexión en su vida. El legado de Manasés permanece complejo y ambiguo. Por un lado, sus reformas tardías y arrepentimiento personal son un poderoso testimonio de la posibilidad de cambio y de la extensión de la misericordia divina. Por otro lado, el daño causado por sus acciones anteriores tuvo consecuencias duraderas que se extendieron mucho más allá de su reinado. La historia subsecuente de Judá sugiere que las reformas de Manasés, aunque sinceras, no fueron suficientes para revertir completamente el rumbo de la nación. Su hijo y sucesor, Amón, rápidamente regresó a las prácticas idólatras, indicando que las raíces del paganismo plantadas durante el inicio del reinado de Manasés eran profundas y resistentes. Sin embargo, el ejemplo de arrepentimiento de Manasés no fue en vano. Abrió el camino para las reformas más abarcadoras de su nieto, Josías, que llevaría a Judá a un significativo avivamiento espiritual, o tal vez temporal. La historia de Manasés nos deja con varias lecciones importantes. Primero, ilustra que nadie está más allá del alcance de la gracia divina. Incluso después de décadas de rebelión y maldad, Manasés encontró perdón y restauración cuando se volvió a Dios en un arrepentimiento genuino. En segundo lugar, la narrativa destaca el poder transformador del verdadero arrepentimiento. El cambio de Manasés no fue solo palabras, sino que se manifestó en acciones concretas para corregir los errores del pasado. Tercero, la historia de Manasés sirve como un recordatorio de la persistencia del pecado y la dificultad de erradicar prácticas arraigadas. A pesar de sus reformas, el pueblo continuó manteniendo algunos de sus antiguos hábitos idólatras, ilustrando el desafío de promover un cambio espiritual duradero. Cuarto, el relato bíblico de Manasés enfatiza la importancia del liderazgo espiritual. Las acciones de Manasés, tanto negativas como positivas, tuvieron un impacto profundo en toda la nación, demostrando el poder que los líderes tienen para influir en la dirección espiritual de su pueblo. Finalmente,
la historia de Manasés sirve como un poderoso testimonio de la paciencia y la longanimidad de Dios. A pesar de las innumerables provocaciones de Manasés, Dios no lo abandonó por completo, sino que continuó ofreciendo oportunidades de arrepentimiento y restauración. Así, el legado de Manasés es un recordatorio vívido de que la historia de nadie está completamente escrita hasta el final. Su vida incorpora tanto las profundidades de la depravación humana como las alturas de la gracia divina. La narrativa de su transformación nos desafía a nunca subestimar el poder del arrepentimiento genuino y a nunca desistir de la posibilidad de cambio, sin importar cuán improbables puedan parecer las circunstancias. La historia de Manasés nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, reconociendo nuestra necesidad de arrepentimiento y maravillándonos con la gracia de un Dios que siempre está listo para acoger de vuelta incluso al más improbable de los pecadores arrepentidos. El regreso de Manasés y sus reformas, aunque limitadas, nos muestran que incluso después de un periodo de gran oscuridad, es posible un retorno al camino de la luz y la verdad. Además, la narrativa de Manasés resalta la importancia del arrepentimiento, no solo como un acto individual, sino como un movimiento colectivo que puede influir en naciones enteras. El papel de los profetas, como Isaías, y su determinación de seguir proclamando la verdad, incluso ante la oposición, es un ejemplo de valentía y fidelidad que debe inspirarnos a todos. La resistencia y la perseverancia de los fieles en tiempos de apostasía nos recuerdan que la verdad de Dios nunca es completamente silenciada. A medida que avanzamos en la historia de Judá, vemos que las consecuencias de las acciones de Manasés no se limitan a su reinado, sino que se extienden más allá de su muerte, influyendo en sus sucesores y en el pueblo de Judá por generaciones. La realidad es que la historia de Manasés, con sus lecciones sobre el poder del liderazgo, la gravedad del pecado y la profundidad de la gracia, continúa resonando hasta nuestros días, desafiándonos a considerar cómo nuestras propias elecciones y acciones moldean no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Al reflexionar sobre la vida de Manasés, nos enfrentamos a cuestiones fundamentales sobre nuestra propia fe y compromiso con Dios. En un mundo que parece estar en constante desvío de los caminos divinos, somos llamados a mantenernos firmes, a arrepentirnos de nuestros errores y a buscar la restauración en nuestras vidas. El ejemplo de Manasés nos enseña que, incluso en las situaciones más sombrías, existe esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, al concluir nuestra reflexión sobre la historia de Manasés, que podamos ser inspirados a buscar una vida de arrepentimiento genuino, a valorar la gracia que se nos ofrece y a comprometernos con la verdad y la justicia, no solo en nuestras propias vidas, sino también en nuestras comunidades y naciones. Que siempre recordemos que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Esperamos que hayas encontrado valor y reflexión en esta narrativa y que inspire tu propia jornada de fe. Si disfrutaste este vídeo, no olvides dar me gusta y compartirlo para que más personas puedan conocer esta poderosa historia. Que Dios esté con nosotros en nuestra búsqueda de la verdad y la luz.